Hola a todos. Hoy os traigo un 2 en 1. Un perfumador para armarios y un pañito muy original. Un pañito que podremos hacer a partir del patrón del perfumador, tan solo con una pequeña modificación que iremos viendo en el vídeo más adelante. Y ahora tomemos las navetas y comencemos a trabajar. Antes de comenzar vamos a recordar cómo utilizar las guías en este tipo de trabajo, para que los picots nos salgan todos igual. Vamos a hacer primero 2 nudos, 1 y 2. Y ahora cogeremos la guía y la pondremos justo encima de la cadena. Y este hilo lo pasaremos hacia adelante. Y ahora volveremos a hacer 1 y 2. Volveremos a pasar el hilo hacia adelante. Y haremos 1 y 2. ¿Veis? Pasamos el hilo hacia adelante. 1 y 2. Vamos a hacerlo de nuevo. Pasamos el hilo. 1 y 2. Las guías nos facilitan mucho los trabajos, puesto que salen todos los picos iguales. Como veis. Uno y 2. Bueno, yo creo que se entiende perfectamente. Tal y como os lo he explicado, vamos a cerrarlo un poquito para ver el resultado. ¿Veis? Los picos quedan perfectos. Ya tenemos nuestro primer anillo. Como veis, tiene que quedar así. Este picot de aquí es el picot de 5 milímetros y estos dos son pequeñitos, lo suficiente como para enganchar. Ahora vamos a hacer nuestro segundo anillo. En total son 8 anillos. Para seguir haciendo los anillos tenemos que tener la precaución de empezar aquí muy cerquita y muy pegadito a este hilo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora engancharemos aquí. Y bueno, el resto ya lo suponemos, ¿no? Ya lo sabéis. Bueno, pues lo que voy a hacer es continuar hasta el 8º anillo. Pero antes de cerrar, volveré para deciros cómo. Ya hemos llegado al 8º anillo. Lo hemos hecho completo menos los últimos 8 nudos. Para terminarlo, pues simplemente engancharemos por aquí el hilo de aquí detrás. Sacamos y enganchamos la naveta. Ajustamos y ahora para seguir el resto del anillo tenemos que traer el hilo de atrás hacia adelante. Y ahora comenzaremos a hacer la última parte de nuestro anillo, los últimos 8 nudos. 1, 2, bueno, pues cuando termine volveré. Bueno, como veis ya he terminado el anillo.
he cortado el hilo de la naveta porque este motivo ya lo hemos terminado y ahora para que este espacio que hay entre anillo y anillo no quede, pues lo que vamos a hacer es hacer un pequeño nudo con este hilo en la base del siguiente anillo para que queden los dos unidos. Vamos a repetir el nudo un par de veces para que quede fijo y luego al final, cuando ya terminemos la labor, pues le pondremos un puntito de pegamento aquí en la base para que el hilo este no se mueva. Ahora a continuación vamos a hacer esta cadena alrededor del motivo principal que hemos hecho. Esta cadena consta de 5 nudos, un picot, 5 nudos, un picot, 5 nudos, un picot, 5 nudos y engancharemos. Yo voy a utilizar un hilo más oscuro para que tenga un poco de contraste. Bueno, pues comenzar no tiene ninguna complicación. Simplemente engancharemos aquí. Y comenzaremos a trabajar nuestra cadena. De 5 nudos, un pico, 5 nudos, un pico, 5 nudos, un pico, 5 nudos y después engancharemos aquí y volveremos a repetir la operación así hasta continuar hasta el final. Una vez que hemos terminado, lo que vamos a hacer es enganchar en el primer nudo que hicimos. Si os cuesta un poquito de trabajo de enganchar aquí, pues simplemente abrir el nudo con un alfiler. Entonces, como os decía, meteremos la aguja de ganchillo, engancharemos y sacaremos el hilo por aquí. Y ahora simplemente meter la naveta. Colocamos bien y ajustamos. Y ahora pues para asegurar pues simplemente hacer un nudito. Que luego al final, como os comenté también con este nudo que hicimos aquí, le daremos un puntito de pegamento para que no se nos mueva el hilo. Y ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta. Para ello vamos a hacer un anillo de 10 nudos, engancharemos y 10 nudos y después una cadena de 7 nudos, un picot y 7 nudos. Yo voy a seguir jugando con los colores. Voy a hacer los anillos en el azul más claro y las cadenas en el azul más oscuro. Vamos a hacer un anillo de 10 nudos, enganchamos y 10 nudos. Ya he hecho los 10 nudos primeros, he escondido el cabo y ahora voy a enganchar. Cogemos uno de los picots enganchamos, ajustamos el hilo y ahora continuamos tejiendo nuestro anillo, o sea, los siguientes 10 nudos. He hecho el anillo de 10 nudos, he enganchado 10 nudos y ahora a continuación cogeremos el hilo con el que vamos a hacer las cadenas y introduciremos por el anillo y en su base ajustaremos con un nudito.
daremos la vuelta y comenzaremos a hacer nuestra cadena siempre escondiendo el cabo. Una vez que hemos hecho nuestra cadena de 7 nudos, un picot, 7 nudos, ahora a continuación volveremos a hacer otro anillo que engancharemos aquí. Para ello daremos la vuelta y haremos la misma operación. Y así trabajaremos a todo alrededor de nuestro motivo. Bueno, pues una vez que hemos hecho esta última vuelta, cortamos los hilos y hacemos lo mismo que hicimos en esta vuelta de aquí. Aquí, en la base de este anillo, he metido un poco el alfiler para abrir el nudo y ya me ha dejado espacio para enganchar este hilo. Y simplemente ahora sacar el hilo y hacer un nudito. Que luego más adelante, como os decía antes, le pondremos un puntito de pegamento para que el hilo se quede fijo. Ya llegados a este punto tenemos que tener en cuenta que la numeración de la parte exterior va a cambiar dependiendo de si lo que queremos es un pañito o es un perfumador para armario. Si lo que queremos es un pañito, vemos que estas cadenas van a llevar 8 nudos que engancharemos y 8 nudos. Los anillos van a llevar 14 picot, separados cada uno de ellos por 2 nudos. Y también tendremos en cuenta que a la hora de unir un anillo a otro, engancharemos en el cuarto picot, o sea, aquí dejaremos 3 picot. También tenemos que tener la precaución de no hacer los anillos muy apretados, estos anillos de aquí, porque lo que queremos es que esta parte exterior quede lo suficientemente grande como para que quede plana y los anillos no queden tan tirantes como, por ejemplo, me ha quedado aquí. Ahora pasaremos a hacer la última vuelta de nuestro proyecto. Esta última vuelta está compuesta por anillos y cadenas. Los anillos constan de 11 picot, separados entre sí por 2 nudos. Y las cadenas constan de 6 nudos, enganchamos y 6 nudos. Podemos hacernos una idea viendo el patrón así de esta forma. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora para esta última vuelta es hacer este primer anillo. O sea, un anillo de 11 picos separado entre sí por 2 nudos. Como veis, ya hemos hecho nuestro anillo. Y ahora vamos a hacer la cadena. Para hacer la cadena le ponemos el hilo como habitualmente se lo ponemos en la base del anillo. Damos la vuelta y empezamos a hacer los primeros 6 nudos, donde esconderemos el cabo. Hemos hecho nuestros primeros 6 nudos y ahora llega el momento de enganchar. Ponemos la labor así y enganchamos en cualquiera de los picots. Y ahora continuaremos haciendo los 6 nudos restantes de nuestra cadena. Ya hemos hecho los siguientes 6 nudos de nuestra cadena. Ahora vamos a pasar a hacer el segundo anillo. Para hacer el segundo anillo damos la vuelta y
vamos a trabajarlo de la siguiente forma. Vamos a hacer el anillo con 2 picot y en el tercero vamos a enganchar aquí, en el tercer picot del anillo. Os lo muestro aquí para que se entienda mejor. Hemos hecho estos 2 primeros picots con sus correspondientes nudos y ahora lo que vamos a hacer es enganchar en el tercer picot de este anillo. 1, 2 y 3 aquí. Ajustamos y seguimos haciendo nuestro anillo hasta el final. Ya tenemos nuestro segundo anillo y ahora pues daremos la vuelta y comenzaremos a hacer nuestra cadena de 6 nudos que engancharemos aquí y 6 nudos, y así iremos repitiendo esa pauta hasta dar la vuelta completa al motivo. Ya hemos hecho el anillo, pero en esta ocasión le vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5 picot, porque ahora tendremos que enganchar aquí en el tercero para luego tejer los 2 picots restantes. Vamos a recordar cómo se hacía. Enganchábamos por aquí. Y ahora seguíamos tejiendo, pasando el hilo hacia adelante. Y terminaríamos nuestro anillo de la forma habitual. Bueno, ya solamente nos queda por hacer la última cadena que iría enganchada aquí. Entonces, para hacer esta última cadena tendríamos que pasar las navetas por aquí dar la vuelta a la labor y ahora sí, comenzaríamos a trabajar nuestra última cadena que iría enganchada en este picot. Una vez hecha la cadena, ya solamente nos queda cortar cabos y coger uno de ellos, meterlo por la base de esta cadena y hacer un nudito. Haremos un nudo apretadito que luego, cuando ya esté todo terminado, pues le daremos un puntito de pegamento, como os digo siempre, para fijar el hilo. Ya nos queda almidonar. Ahora a continuación, para nuestro perfumador para armario, tenemos que hacer otra pieza como esta. O sea, tenemos que hacer esta pieza de aquí. La parte de fuera esta no, solamente esto de aquí. Ahora pasaremos a hacer la segunda parte de nuestro perfumador. He almidonado un poco las piezas para que me cuesten un poco menos de trabajarlas. Como veis, queda un poquito levantados los filos. Esto es porque en realidad es como un pequeño cojincito relleno de plantas perfumadas. Lo que he hecho ha sido tomar la medida de esta parte de aquí y hacer un pequeño cojincito relleno de plantas perfumadas. Yo en este caso la he rellenado de lavanda.
Entonces, esto iría aquí dentro y ahora empezaríamos a trabajar la segunda parte. Hemos hecho ahora mismo la flor y las cadenas y ahora vamos a hacer los anillos estos con sus respectivas cadenas que irán enganchados aquí. O sea, irán enganchados aquí, a estas cadenas de aquí. Voy a hacer en primer lugar este anillo y media cadena y cuando vaya a enganchar volveré para comentaros cómo. Bueno, pues ya tenemos este anillo y este trocito de cadena. Ahora vamos a enganchar. Para enganchar, pues algo muy simple. Ponemos la cadena y el anillo encima de la cadena y el anillo y este hilo lo vamos a pasar por aquí debajo. Y aquí vamos a enganchar con esta naveta. Ajustaremos y seguiremos trabajando nuestra cadena. Ya tenemos hecho nuestro primer anillo, una parte de la cadena y la otra parte de la cadena. He puesto este papelito debajo para que se aprecie mejor. Ahora a continuación haremos el siguiente anillo que engancharemos aquí. Ya tengo hecho mi segundo anillo. Y ahora pues nada, volveremos a poner el motivo aquí encima y haremos nuestra siguiente cadena. Y así hasta que terminemos, pero siempre teniendo en cuenta una cosita. Este arco y este arco vamos a trabajarlo con sus anillos y cadenas, pero las cadenas no las vamos a enganchar. Estos dos últimos arcos se van a quedar despegados, pues es por aquí por donde vamos a meter luego el saquito de nuestras plantas perfumadas. Esta es la parte que no hemos enganchado. Como veis, en cada picot he puesto un hilito que luego utilizaremos más tarde. Ahora pues simplemente meteremos el saquito. Ahora vamos a utilizar nuestros hilitos para cerrar. Y algo tan simple como esto. En lo que es la base del picot grande, rodeamos con el hilo y hacemos un pequeño nudito. Esta operación pues la hacemos en todos los picots donde tenemos los hilitos. Y entonces nuestro saquito ya se quedará totalmente cerrado. Esto nos viene muy bien porque en un momento dado, si queremos cambiar el saquito, pues simplemente es cortar los hilos, abrir y cambiar de planta. Y aquí tenemos el resultado de nuestro perfumador de armario. Un detalle elegante y ecológico, puesto que usamos plantas aromáticas naturales. Como veis, queda tan bonito por un lado como por el otro. Y con una pequeña modificación, nuestro pañito. En este pañito no hemos utilizado la guía de 7 milímetros. Los anillos en esta parte quedan muy pegados y en la parte exterior quedan muy tirantes. Sin embargo, en este de aquí sí hemos utilizado la guía de 7 milímetros. Aquí vemos la importancia y la diferencia de hacer unos picos pequeños o hacer unos picos grandes. Lógicamente, esto puede variar dependiendo del proyecto que hagamos. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Y si os ha gustado, dadme un like. Para quien no se haya suscrito, suscríbete. Quedan muchas cosas bonitas por hacer con esta maravillosa técnica. Un abrazo para todos y nos vemos la semana que viene.